introducción. A ver. Nosotros vamos a hablar un poquito de... Primero me gusta que un poquito porque es mejor el entendimiento. Hipertensión, nefroesclerosis. Ya, hagámonos un poquito para acá para que puedan entender. Esto es una conversación. Ya. Por una hojita y pongo los nombres de todos. Que pongan su nombre, apellido. ¿Ya? A ver, cuando nosotros nos referimos a hipertensión arterial, ¿a qué nos referimos nosotros? ¿Cuáles son los que van a regular la presión arterial? Yo siempre a mis alumnos les digo que la hipertensión arterial es un trípode. ¿Cuál es la primera? Gasto cardíaco, resistencia vascular periférica, ¿verdad? Y retorno venoso. Que cada una de estas depende, especialmente va a ser regulado y depende mucho de la adecuación en la que se encuentra. Dentro de la resistencia vascular periférica tenemos nosotros lo que se denomina complacencia arterial o comply arterial, que lo mencionan algunos autores. Entonces, cuando nosotros definimos que hipertensión arterial es la presencia de aumento de las presiones por encima de los rangos de corte o rangos normales que generan ciertas alteraciones, bueno, pues comenzamos a estudiar esto de gasto cardíaco, resistencia vascular periférica y retorno venoso. ¿Ya? Y para esto nosotros podemos hablar que la hipertensión arterial es una de las segundas causas de enfermedad renal crónica a nivel mundial. Porque la primera es la diabetes y metabólica. Y que esta segunda causa va de la mano con otros factores que pueden ser factores modificables y no modificables. Modificables como el tabaquismo, como el excesivo alcohol, como la obesidad, como cualquier trastorno que sea asociado socioeconómico, como algunos mencionan, y genéticos como por ejemplo la raza negra, que muy bien lo dijo el doctor, que son predisponentes a generar hipertensiones malignas severas en la mayoría de los pacientes. ¿Ya? Entonces, esta patología o esta afectación, a lo menos yo, siempre me gusta catalogarlo, la hipertensión arterial. En hipertensión arterial primaria, ¿verdad? También denominada o antes tenía un nombre que se llama cardiovascular, y ahora ya no es cardiovascular, ahora es endotelial. ¿Ya? Porque antes nosotros me acuerdo que estudiamos que la hipertensión arterial primaria es esencial, que es la causa idiopática que no se sabe, porque no se había estudiado aún, pero ahora se habla que ya es la afectación endotelial, que es la agregación o la afectación endotelial. Y la secundaria, y la forma secundaria, ¿cuál sería la forma secundaria? ¿Cuál es la forma secundaria? Vamos, ¿usted es una charla o quiere que tome lección? Ah, ya, entonces, vamos, hable. ¿Vamos? Ya, pero ¿cuál sería la forma secundaria? Dime. Yo la estudié de esta manera. Las formas renales, metabólicas y
aquí sí entran las cardiovasculares, ¿verdad? Dentro de las formas renales nosotros tenemos las vasculares, especialmente como son las estenosis de las arterias renales, que es la más frecuente de la forma secundaria. De hecho, no es la más frecuente es la metabólica, especialmente por el hiperaldosteronismo, ¿verdad? Sea primario o sea secundario. Y las cardiovasculares, especialmente como son las coartaciones de las aortas, ¿verdad? A la cabeza. Coartaciones de las aortas, insuficiencias mitrales o insuficiencias del conducto arterial venoso o alteraciones isoeléctricas que puedan llevar a una hipertensión secundaria y posteriormente a una hipertensión arterial. ¿Entendido hasta ahí, verdad? Entonces, esa es la clasificación que yo les podría mencionar en los pacientes que hemos habitualmente tratado de. Y que la afectación primaria es el endotelio. ¿Y por qué el endotelio? Vamos a ver. ¿Por qué sería el endotelio? Doctora, usted que está pensando en qué hora salir aquí para comer cebolla. ¿Por qué el endotelio? Ajá. ¿Ah? Supongo que es por la vasoconstricción aferente y como aumenta la presión, con el tiempo esto de aquí va a disminuir porque... Estamos hablando de la hipertensión arterial primaria o endotelial. ¿Por qué? Porque se pierde la complacencia arterial. Eso. Entonces, en física, por eso es que yo siempre digo, el médico tiene que saber todo, cultura general, inclusive hasta física. En física hay algo que se llama, bueno, todos conocen un tubo de PVC, ¿verdad? Entonces, el vaso sanguíneo tiene una elasticidad para regular la presión arterial, es decir, para regular la cantidad de presión en pic que va a salir de un extremo al otro extremo. Un ejemplo, quien controla esto es la bomba, esto está dado por el corazón, y es la bomba que encarga de impulsar, en este caso, la sangre. Entonces, el vaso, ¿qué hace? Hace este efecto. Porque si yo tuviera un vaso rígido, si yo tengo una presión acá de 190 sobre 90, esta presión con la complacencia arterial se regula a 140 sobre 80. Pero si yo tengo la misma presión en un tubo recto, la misma presión la voy a recibir en el otro extremo. Entonces, en física a esto se llama movimiento de flujo o movimiento onda de pulso, que también se llama en la ecografía. Que algunos médicos dicen, mídeme la onda de pulso, ¿cuánto tiene? Entonces, esto es lo que el vaso sanguíneo hace para evitar que el órgano diana reciba directamente la presión, reciba directamente una hipertensión severa. Entonces, cuando nosotros hablamos del esencial, hablamos que el daño es endotelial, el daño es el vaso. ¿Pero por qué? Porque se pierde la complacencia. ¿Pero por qué se pierde la complacencia? Eso. Antes de la placa de ateroma, hay afectaciones endoteliales o relaciones endoteliales producto de las grandes cantidades de ácidos grasos libres. A eso se suma que las células endoteliales tienen una característica fundamental parecida a los osteoblastos. ¿Se recuerdan los osteoblastos de los huesos? Son indiferenciados, son células indiferenciadas osteoblásticas. Es decir, que estas células pueden agarrar y transformarse y retapizar completamente un vaso. Y tienen la formación del placa. Entonces, si este diámetro de este vaso era de aquí a acá, un ejemplo, 5 milímetros,
Resulta que este vaso se forman placas de ateromas y de aquí a acá hay 2 milímetros. Es un ejemplo. Por eso es que ustedes han visto que en su casa, para que suba a la terraza el agua, no van a poner un tubo grande. Necesitan tener un tubo chico. Porque mientras más el diámetro del tubo de PVC sea mejor, hay mejor flujo de agua hacia arriba. Acá es peor. Porque pierde la complacencia arterial por la placa de ateroma y el diámetro del vaso disminuye. Es decir, aumenta la hipertensión arterial. Y esa es la explicación de la agregación endotelial. Entonces, por eso es que es primaria o endotelial. En antes se llamaba cardiovascular porque decían que había una afectación de la bomba. Porque al final esto termina siendo que el gasto cardíaco se incremente. Porque el diámetro se disminuyó y por ende tiene que hacer mayor presión para que pase o fluya el líquido a través del tubo. Y genera una hipertrofia ventricular. Y a esto se pierde la resistencia y por ende el retorno venoso es menor. Y a eso se denomina hipertensión. Ahora sí entienden por qué se produce la hipertensión. Mientras que la secundaria es lo contrario. La secundaria es donde es el sitio puntual donde se genera. La renovascular producida por la estenosis digámosle así, o la ablación de la arteria renal producto de una displasia de la capa muscular de las arterias renales. Y la otra, la del esterotismo primario o secundario. Y la segunda, que tenga alguna afectación de nacimiento o adquirida durante la vida del paciente que genere un trastorno cardiovascular. Entonces, ya dicho eso, ahora sí hablamos nosotros que, si hablamos de los órganos dianas, afectados son primero los vasos. Cerebro, corazón, riñón, hígado, páncreas, todo. Es como que yo siempre les digo, es como que ustedes van a su casa, se duchan, pero una regadera bonita. Pero si ¿qué pasa si yo los cojo y los quiero bañar con una manguera de bombero? Es imposible. Entonces pasa lo mismo acá. Pasa lo mismo. Entonces comienzan a haber afectaciones de gran importancia a nivel de esto. Esto es lo que ocurre en la economía general. Ahora sí. Entendido esta parte, ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son las normativas del JNC7, porque me imagino que tienen que haberlo leído. Cuando nosotros hablamos de hipertensión arterial, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles son los términos o cuáles son las cantidades de presiones que debe tener un paciente de forma óptima? Cuando yo hablo de presión, de tensión arterial, cuando yo hablo de hipertensión arterial. No murmuren, hablen. Cuando yo hablo de tensión arterial. Cuando yo hablo de tensión arterial normal, cuando yo hablo de tensión arterial óptima. ¿Cuánto es la presión normal? 120-80 milímetros de mercurio. Cuando yo hablo que la presión es óptima. Sería mantener las presiones habituales, tener una presión de base y mantenerla. Pero que esta presión no sea mayor a la normal. Depende del paciente. Si es un paciente con hipertensión arterial y un paciente sano, pongamos. Si es un paciente sano, tiene que ser una presión arterial óptima. Si es un paciente con hipertensión arterial, depende mucho de la edad del paciente. Y a eso vamos. Que la presión arterial, si es un paciente joven o si es un paciente, digámoslo, de la tercera edad, no le vamos a decir anciano. Si es un paciente joven, la presión, si es hipertenso, 130 sobre 89. Si es un paciente ya grande, 140 sobre 89.
¿Ya? Cuando nosotros hablamos de hipertensión de primer grado, segundo grado, tercer grado. No murmuren. Esa vaina tienen que olvidarse. ¿Cuándo hablamos de hipertensión de primer grado? La primer grado era 130 sistólica sobre sistólica 90. ¿Ya? Ya ahí era la segundo grado. Segundo grado sería de 160 y de 100 a 120. ¿Ya? Primer grado 140, 90, segundo grado 160, 95, tercer grado 180, 110. y la última hipertensiva que ya es mayor de 180. Perfecto. Entonces, primer grado, hablamos de 140 sobre 90, 99. Segundo grado, hablamos de 150, 160 hasta casi 100, 110. Y tercer grado, hablamos nosotros de 180, que está por encima del mismo, hasta 100 mayor de 110. Entonces, esa es la clasificación de la hipertensión. Bueno, no nos compete hablar de eso, pero lo vamos a mencionar porque es importante que lo sepan. Ahora, nosotros tenemos algo que el paciente lo catalogamos como hipertensión aislada. Digámosle así. Es un paciente sano, es el paciente que está aquí sano, que fue a una consulta y le encontraron 140 sobre 80. Eso se denomina hipertensión aislada. ¿Ya? Hipertensión aislada. Y 180, no, perdón, me equivoco, 190. Tengo 90 milímetros. Hipertensión aislada. Y es aquel paciente con hipertensión aislada es el que mayor riesgo tiene de afectación en toda la economía vascular. ¿Por qué? Porque es el paciente que no es que está en un punto que no es hipertenso y que es un paciente sano. Pero el paciente que se miente es sano. Entonces a eso nosotros medimos algo que se llaman factores de riesgo medibles. Factores de riesgo medibles. Entonces, entre los factores de riesgo medibles conductuales nosotros tenemos factores de riesgo de hábitos, nosotros tenemos tabaquismo, La dieta. ¿ya? Tenemos tabaquismo, tenemos la dieta, tenemos la ingesta de alcohol, sedentarismo, ¿ya? Que son medibles. Y nosotros tenemos factores de riesgo, porque ahora ya los dividen en factores de riesgo metabólicos, que también entra la obesidad, ¿ya? Entra la diabetes, ¿ya? Entra la dislipidemia, y los factores cardiovasculares que ya hayan tenido previos, por ejemplo, aquel paciente que tiene antecedentes de familiares con hipertensión, que hayan tenido un infarto agudo miocardio, accidente cerebrovascular o complicaciones dadas por la hipertensión. Entonces, este paciente que aparentemente es sano tiene factores de riesgo ya predisponentes a producirse una hipertensión y que necesita tratamiento. ¿Ya? Entonces, por ahí vamos terminando esa parte. Vamos a ver, perfecto. Entonces, entendido esta parte, ¿verdad? Ahora sí. Cuando nosotros hablamos de nefroesclerosis, ¿qué es nefroesclerosis? Endurecimiento del parénquima por ¿Qué es nefroesclerosis? el reemplazo del parénquima renal por material Enfermedad renal que es el endurecimiento del parénquima renal en pacientes que tienen ya una hipertensión crónica que hace que este material se vuelva colágeno.
Entonces, ¿cómo se genera o qué es lo que me lleva a mí a que el riñón se termine dañando? Que los mecanismos compensadores fallan. ¿Cuáles son los mecanismos compensadores? El sistema renina-angiotensina. Primero, Ya, pero hablen, pero quiero que hablen, no murmuren. Hablen. ¿Producto de qué? ¿Por qué se vasoconstriñe y quién la vasoconstriñe? ¿Ah? ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién más? En realidad también lo que es la función de los vasos también está en la parte química. Tenemos lo que es el óxido nítrico entre estos. Y hay una falla también en estos mecanismos y por eso se da en un lado vasoconstricción y en otro lado vasodilatación. ¿Ya? El óxido nítrico y algo más. Cuando termine. A ver. Nosotros tenemos qué hace que el glomérulo se dañe. ¿Qué hace que el glomérulo se dañe? El glomérulo se daña por lo mismo que hemos tratado de explicarles a ustedes. Es como que usted se quiera bañar con una manguera de bombero. Es imposible. Entonces, el glomérulo tiene dos tipos de presiones arteriales, ya ustedes las saben, presiones hidrostáticas y presiones oncóticas. Predominantemente predomina la presión hidrostática para ejercer el proceso de la filtración, ¿verdad? Eso sí lo tienen claro. Y que las presiones oncóticas habitualmente están dadas por la proteína que a nivel de la cápsula de Botman el espacio vascular, este es el glomérulo que a nivel de la cápsula de Botman es igual a 0. ¿Verdad? Eso se está entendiendo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una presión hidrostática mayor en el vaso? Mayor filtración el paciente tiene. Si hay mayor filtración, nosotros tenemos que medir cuánto de tasa de filtración está habiendo y cuánto de presión neta de filtración hay. Por eso, pues, ¿se acuerdan cuando vimos fisiología? La calculamos y teníamos que la presión neta era menos 10 milímetros de mercurio sobre metro de superficie. Entonces, si yo tengo hipertensión arterial, mi arteriola aferente recibe completamente una presión de alta magnitud. Como mecanismo compensador genera al efecto de vasoconstricción. Porque se recuerdan que nosotros hablábamos de cuáles son los vasoreceptores principales que se encuentran en la regulación de la presión arterial. ¿Se recuerdan eso? Que se encontraban en los grandes vasos y que actualmente ya se dice que ya no solamente en los grandes vasos, sino también a nivel de las arteriolas aferentes y eferentes. Y que son los encargados de los mecanismos compensadores para tratar de que el glomérulo reciba mayor presión de agua. ¿Ya? Y dentro de esos cuales procesos de vasoreceptores son los que generan la vasoconstricción. Tenemos el óxido nítrico, tenemos los diferentes eventos que van a ocurrir para tratar de generar una vasoconstricción o un efecto compensador a la cantidad de presión que recibe el glomérulo. ¿Ya? Entonces, esto tiene un punto de quiebre que es aproximadamente 3 meses. A los 3 meses este evento se pierde. Y la presión que recibe el riñón es en gran magnitud la presión hidrostática. Entonces, si nosotros hablamos de la barrera de filtración que estábamos nosotros entendiendo, este es el endotelio vascular, esta es la membrana basal glomerular, este es el podocito, resulta que si yo recibo una presión mayor, el epitelio penetrado va a aumentar su poro.
Segundo, va a generar alteración de la membrana basal glomerular y posteriormente desprendimiento podocitario. Entonces, eso se denomina una glomerulopatía focal y segmentaria secundaria producida por un aumento de presión hidrostática o hipertensión, que no es nefrótico, sino es una proteína progresiva, ¿verdad? Y esta afectación es la que va a llevar a que hayan alteraciones de los grandes vasos, perdón, alteración de los microvasos, produciendo una hialinosis. Entonces, hay depósitos de complementos hialinos a nivel de la luz del vaso, porque el vaso, al recibir gran presión, tiene que generar mayor hipertrofia para contener las presiones y a la vez produce acumulación de tejido hialino en la luz tubular. Entonces, por eso es que nosotros vemos que en la mayoría de las literaturas te presentan que tiene hialinosis y que hay alteración de la matriz mesangial cuando ya se rompe o hay pérdida de depósito. Entonces se depositan estos depósitos hialinos, van y se depositan en el tejido del mesangio. ¿Ya? Y por eso es que nosotros tenemos acá al paciente. El paciente, usted le pregunta, señor, ¿usted es hipertenso? Sí, doctora, yo orino bastante, doctora, porque yo tomo agua. Pero maneja presiones por encima de 120/80 y el paciente lo primero que va a hacer es aumentar la filtración glomerular. Genera la glomerulomegalia, porque es lo que va a haber, por el aumento de la presión hidrostática. Por aumento de la presión hidrostática. Se recuerda que la glomerulomegalia en la diabetes no era por la presión hidrostática. ¿Por qué era? ¿Ah? Por el aumento de la presión oncótica que estaba dado producto de una molécula de mayor tamaño y por pérdida prácticamente de los elementos glicosilados en la sangre. Entonces, esto es lo que va a generar los cambios estructurales y funcionales a nivel del riñón. Entonces, si un paciente que empezó con una hipertensión esencial endotelial termina siendo una hipertensión también ya renal producto de la complicación. Doctor, entonces ese es el proceso que genera la esclerosis. Ya. Pero aquí también está influenciado, por ejemplo, al aumentarse la presión hidrostática genera un daño en el glomérulo, y el glomérulo también genera un proceso inflamatorio donde va a sintetizar el factor de crecimiento transformacional, citoquinas, y eso a su vez activan los fibroblastos y van a activar lo que viene a ser que se produzca colágeno, y eso a su vez. Es que hay dos procesos. A ver, hay un proceso, es que a eso iba. Cuando nosotros hablamos de hipertensión maligna y hablamos de hipertensión esencial, son dos cosas diferentes. Cuando nosotros hablamos de hipertensión maligna, hablamos de la activación de los procesos fibroblásticos o de neoformación, es lo que tú mencionas. Cuando nosotros hablamos de hipertensión esencial, es el inicio del producto de... O sea, la afectación es menor. ¿Y cuál es la diferenciación entre una y otra? Es que la hipertensión es refractaria al tratamiento. La maligna es refractaria al tratamiento que la hipertensión esencial o endotelial, que es más tratable. ¿Cuál es la que te lleva más rápido a la insuficiencia renal? Es la maligna. Porque aquí sí ya hay depósitos inflamatorios. Hay depósitos no solamente de factor de crecimiento endotelial, hay formación de interleuquinas, hay formación de activaciones de proteasas neutrofílicas que llevan a que el glomérulo colapse por completo. Entonces el glomérulo, para que ustedes me puedan entender, el glomérulo, nosotros lo vamos a ver así en la anatomía patológica, termina siendo completamente una esclerosis total.
dentro del glomérulo, y todo esto corresponde a la cápsula de Golgi. Y el paciente tiene depósitos hialinos en las células mesangiales, con incremento de hialinosis en la luz tubular. Mientras que esta de acá, la esencial, es un proceso adaptativo, que si el paciente no recibe tratamiento, claro que va a terminar en una hipertensión crónica. ¿Ya? Entonces son dos procesos, uno por funcional y el otro por afectación endotelial. ¿Qué más tenemos? A ver acá. Ya. Entonces, cuando nosotros tenemos, avanzando en el proceso, cuando nosotros tenemos ya la diferenciación, las partes de la agregación, la evolución de esto, porque esta es la evolución, digámosle así, este es el inicio de la hipertensión. La hipertensión te menciona que, al igual que la diabetes, tiene una historia natural. ¿Cuál es la historia natural? ¿Cuándo yo espero encontrar un paciente con nefropatía hipertensiva? Con nefropatía esclerótica. ¿A los cuántos años? Pero también mencionaba el libro que ese tejido era como que el tejido así hialinizado era muy normal en pacientes añosos también. No necesariamente. Te lo puedo demostrar. La vida media, de verdad que no, La historia natural habitualmente te menciona que un paciente puede presentarse a los 10 años afectación glomerular con hipertensión. Pero, vuelvo y pasa lo mismo cuando ocurrió en la diabetes. El paciente tiene factores predisponentes. Obesidad, fumador, bebedor, la raza, antecedentes cardiovasculares. Entonces el paciente no espera llegar a los 10 años. Porque yo tengo una paciente de 32 años que tiene una hipertensión, tiene una nefropatía esclerótica maligna. Está perdiendo proteínas por la orina 1 gramo. A ver, está perdiendo por la orina 8 gramos. 8 gramos. Se hizo la biopsia y la biopsia te revela que hay esclerosis, patologías y hialinosis ya maligna. Hay presencia de esclerosis total de los glomérulos y hay afectación focal y segmentaria en un segmento de los cortes que se tomaron. Y la paciente pierde 8 gramos y está hiperluminémica. En la inmunofluorescencia no hay nada, absolutamente nada, solo depósitos de IgG que son poco confiables. Entonces, vuelve a pasar el evento en que yo menciono, que la hipertensión arterial depende de los factores modificables. La paciente su bebito tiene 6 años, 7 años, por ahí así. En los 7 años le diagnosticaron preeclampsia. Le dieron tratamiento y se olvidó la paciente. La paciente aumentó de peso, la paciente nunca se controló la presión, porque el cerebro y los vasos tienen un efecto adaptativo de presión arterial. Y se adapta a la presión que ustedes tienen. Por ejemplo, si la presión está entre 160 y 90, pues se mantiene en esa presión. Y para él es normal, o para el individuo es normal. Es lo que le pasó a esta señora. La presión de ella era 180-90 y ella se sentía bien. Bajaba la presión y se sentía mal. Entonces cada vez que le daban el antihipertensivo, la señora se sentía mal y no lo tomaba, porque se mareaba. Entonces la señora, transcurrieron 7 años y la señora ya va a diálisis, con 32 años. Entonces no es necesario ser anciano. Tiene un grado de proteinuria severa, tiene una nefropatía esclerótica maligna, que la sobrevida no es buena, porque a pesar de que se le dé todo lo que se le dé para tratar de disminuir la proteinuria, la nefroprotección, va a caer a diálisis.
porque no se puede frenar la proteinuria. Entonces la evolución de la hipertensión ya no es tanto como la historia natural que se mencionaba antes. Depende de los factores modificables del paciente. Y eso acelera más el problema. Y acelera más que si ya el paciente tiene proteinuria, el pronóstico es malo. Y pasa lo mismo que en la hipertensión, pasa lo mismo que en la diabetes. Si yo tengo proteinuria, el túbulo trata de absorber esa proteína porque no se debe escapar y genera trastornos tubulares. Y al generar trastornos tubulares acelera más el evento que es el evento inflamatorio. Y el paciente termina siendo una tubulopatía crónica, una nefritis crónica, con una esclerosis focal segmentaria, con una hialinosis maligna y termina colapsando totalmente la mayoría de los bloqueos. Entonces, esta es la evolución habitualmente de los pacientes con nefropatía esclerótica, que la mayoría no trabajan en los factores modificables. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico aquí en el paciente? Entonces, el diagnóstico para definir a un paciente con nefroesclerosis, primero es la historia clínica, es hipertenso. Segundo, que el paciente tenga proteinuria, puede ser no nefrótica o puede ser nefrótica. ¿Ya? Eso los rangos ya lo sabemos. Microalbuminuria igual. Presencia de microalbuminuria, presencia de alteración de la función renal, dentro de los cuales la urea y la creatinina, dentro de los cuales controles de la presión arterial, de la tensión arterial, por encima de los valores óptimos de acuerdo a su hipertensión arterial, si es joven o es añoso. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico me lo va a dar clarísimo si el paciente tiene ya proteinuria, es mal pronóstico. Entonces yo hablo de nefroesclerosis, un paciente hipertenso que no necesita tener 10 años, que no necesita ser añoso, sino que tenga hipertensión ya diagnosticada o que yo la diagnostique en el momento y que ya presente proteinuria. ¿Ya? ¿Cómo lo trato? ¿Qué debo hacer con este paciente? Primero, dar tratamiento a los factores modificables. Si es obeso, decirle que baje de peso. Si fuma, que deje de fumar. Si bebe alcohol, que deje de beber alcohol. Necesito trabajar en los hábitos del paciente. ¿Ya? Dentro de los cuales, si hay obesidad mórbida, pues tengo que considerar al paciente darle un tratamiento óptimo de una dieta adecuada. Si no, el paciente, pues entonces tengo que someterlo a algún proceso de quirúrgico metabólico. El que ustedes elijan. Segundo, ¿qué debo hacer con este paciente? Darle tratamiento, aquí, entre los hábitos, primero disminuir la sal también, no olvidar, bajarle el sodio. Segundo, si yo estoy viendo que el paciente tiene nefroesclerosis, estoy indicando que el paciente está teniendo pérdida de proteínas, pues tengo que bajar la ingesta de proteínas. Algunos autores mencionan 0,6, otros mencionan 0,7 de proteína al día. Es decir, 700 miligramos de proteína al día. ¿Ya? Estamos hablando de nefroesclerosis. Tercero, ¿quiero darle nefroprotección? Sí. Pues tengo IECA, pues tengo ARA2, que le puedo dar. Puedo darle, para disminuir la glomerulomegalia, SGLT2, puedo darle inhibidores endoteliales, puedo darle inhibidores de la aldosterona para tratar de disminuir en cierto punto la glomerulomegalia. El mismo tratamiento que nosotros le damos al paciente diabético. Pero ¿cuál es el principal evento en que yo tengo que controlar? Es la hipertensión arterial. Si yo no controlo la hipertensión arterial, lamentablemente el paciente termina siendo un daño renal irreversible. ¿Cuáles son los tratamientos habituales?
crónica, puede ser ARA2, puede ser calcio antagonista, el que ustedes consideren óptimo de acuerdo al paciente. Porque acuérdense que no todo paciente se le puede dar IECA, no todo paciente se le puede dar ARA2, no todo paciente se le puede dar vasodilatadores. Eso va de acuerdo a la patología del paciente. O sea, las guías no son rígidas, las guías son para ver qué tipo de pacientes tenemos y nosotros lo encasillamos y ahí damos el tratamiento. ¿Ya? Preguntas. ¿Preguntas, chicos? En estos pacientes no se toma en cuenta lo que es la tasa de tetraólogo. Sí. Tienen que tomarlo. Ajá, sí, porque no está aquí. Y con respecto también a la tasa de tetraólogo para asociarla a diuréticos, ¿tendría un límite? Por lo general los diuréticos tú los puedes dar hasta que tenga un filtrado aproximadamente de 30. Otros hablan de 25. Hasta ahí puedes utilizar un diurético. Menos de eso ya no, porque el paciente ya está, lamentablemente, cayó en una enfermedad renal crónica, dialítica y ya no la puedes utilizar. En esta paciente tiene mal pronóstico. La paciente tiene muy mal pronóstico porque es una pacientita joven, hipertensa, maneja las presiones de 200 sobre 110 y estamos dándole 3 antihipertensivos. Lamentablemente no tiene dinero como para comprar por fuera. Se hizo la biopsia y la biopsia es netamente algo crónico, una nefropatía maligna. Y el manejo netamente es sindromático. Hay que manejar, prevenir, disminuirla de peso, tratar de que coma menos proteína para que no pierda más proteína, porque si come más proteína va a perder. Entonces la idea es mantenerla con un equilibrio. ¿Que va a terminar en diálisis? Sí, lamentablemente. La agarramos ya en un estadio avanzado. Porque dentro de los 15 glomérulos que pudieron observar, 10 están afectados. 10 ya tienen bastante esclerosis avanzada y 5 están como focales sanitarias. Es decir, todavía algo trabaja. Esos 5 hay que tratar de mantenerlos en niveles óptimos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Listo, chicos, nos vemos en la siguiente clase. ¿Quién le toca exponer ese día? Ya no hay grupo. ¿No hay grupo? Bueno, vamos a hablar ese día de falla renal aguda.